Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización de este congreso, Mujer Rural y Reto Demográfico, por permitirme participar en el mismo mediante la siguiente comunicación. En los próximos minutos realizaré unas breves reflexiones sobre la fiscalidad de la titularidad compartida de las explotaciones agrícolas, haciendo especial referencia a nuestra comunidad autónoma, a Castilla y León. Sin duda alguna, la participación de las mujeres en la actividad agraria es mucho más amplia de la que reflejan las estadísticas y los datos oficiales. Su labor está claramente invisibilizada y en muchos casos se caracteriza por su informalidad, en el sentido de que muchas veces es el marido el que es el propietario de la explotación, el que cotiza la seguridad social, el que tributa en IRPF y por tanto el que se lleva el reconocimiento jurídico, social y económico, mientras que la mujer, mientras que trabaja la tierra o cuida del ganado, no goza de tal reconocimiento. Es por ello que desde los poderes públicos se han venido adoptando medidas con el objeto de visibilizar la labor de las mujeres agricultoras y ganaderas y fomentar así la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el mundo rural. Una de las principales medidas que se han adoptado con esta finalidad ha sido la creación de la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias entre cónyuges o parejas de hecho. Esta medida de acción positiva pretende visibilizar e incentivar el trabajo de las mujeres en las actividades agrícolas, trasladando al plano jurídico la práctica, es decir, la realidad de la gestión conjunta entre el marido y la mujer de las explotaciones agrarias y atajando así la problemática de, como decía, la falta de reconocimiento social, económico y profesional de la labor de las mujeres en el campo. El reconocimiento jurídico de esta figura se inició con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la que todos conocemos como Ley Orgánica de Igualdad, cuyo artículo 31 instaba a los ministerios de Agricultura y de Trabajo a desarrollar la figura jurídica de la titularidad compartida, a fin de reconocer de manera plena los derechos de las mujeres en el sector agrario. A tal objeto, se dictó el Real Decreto 297/2009 de 6 de marzo sobre titularidad compartida en las explotaciones agrarias. Pero sin duda alguna, el hito fundamental fue la promulgación de la Ley 35/2011 de 4 de octubre sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Esta ley responde a la necesidad de otorgar un reconocimiento jurídico pleno a la figura de la titularidad compartida y así, como decía, favorecer la igualdad real y efectiva de las mujeres en el medio rural. La ley define esta figura como la unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye por un matrimonio o una pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de una explotación agraria. Por tanto, pueden acceder a esta figura tanto los matrimonios como las parejas de hecho. Y de ningún modo se altera el régimen económico matrimonial que hubieran establecido los cónyuges, ni los pactos patrimoniales que pudieran existir en el caso de las parejas de hecho. Y tampoco afecta para nada a la titularidad dominical, es decir, a la propiedad de las fincas o el ganado afectos a esa explotación agraria. La constitución de la titularidad compartida requiere de la inscripción en el registro creado al respecto en la correspondiente comunidad autónoma. Y una vez que se ha constituido y que se le ha otorgado un número de identificación fiscal, los beneficios obtenidos por la explotación agraria, es decir, las rentas generadas por la explotación agraria, se van a repartir al 50% por mitad entre las dos personas cotitulares, es decir, entre los cónyuges o entre los miembros de la pareja de hecho. La titularidad compartida, como decía, es una medida de acción positiva, pero que tiene un carácter bidireccional. ¿Por qué? Pues porque, aunque en teoría está concebida para promover el trabajo de las mujeres rurales, lo cierto es que acaba beneficiando tanto a mujeres como a hombres. Es decir, podría darse el caso de que fuera la mujer la que previamente era la propietaria de la explotación agraria, la que cotizaba la seguridad social, la que tributaba por IRPF, y que el marido entonces
al constituirse la titularidad agraria, acceda a esa titularidad compartida de la explotación agraria. E incluso puede beneficiar tanto a parejas de distinto sexo como a parejas del mismo sexo. Por tanto, es una medida inicialmente feminista, pero que al final es beneficiosa para la igualdad en general. Además, por ello, es una medida que resulta plenamente respetuosa con los postulados de la igualdad formal del artículo 14 de la Constitución, puesto que, como digo, beneficia por igual a ambos sexos y no incurre en discriminación alguna hacia los hombres, al contrario. Y, por tanto, no creo que sea susceptible de sufrir ninguna tacha de inconstitucionalidad. Y, por supuesto, es una figura que responde a la idea de la igualdad material, de la igualdad real y efectiva, del artículo 9.2 de nuestra Constitución. A pesar del impulso que le han intentado dar las diferentes administraciones públicas, lo cierto es que si nos fijamos en los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues vemos que las explotaciones de este tipo son muy escasas. Según los últimos datos, que corresponden al mes de febrero, tan solo existen en España 1.577 titularidades compartidas, que se concentran mayoritariamente en Castilla y León, con 729, Castilla-La Mancha, que cuenta con 318 titularidades compartidas, y Extremadura, con 161. Sin embargo, esta figura parece haber adquirido un renovado interés tras su inclusión en las leyes del Estatuto de las Mujeres Rurales, o con denominación similar, que se han promulgado en algunas comunidades autónomas. Así es el caso del Estatuto de las Mujeres Agricultoras del País Vasco del año 2015, que fue el pionero en este sentido, el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha de 2019 y el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía de 2024, así como del proyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales que se está tramitando actualmente en la Junta General del Principado de Asturias. Estas leyes reconocen el derecho de las mujeres a la titularidad de las explotaciones agrarias e instan a los poderes públicos autonómicos a promover la creación de titularidades compartidas mediante campañas de información, difusión y sensibilización. Y también, muy importante, otorgan un trato preferente a las titularidades compartidas con respecto a la concesión de ayudas y subvenciones, por ejemplo en materia de la política agraria común, de la PAC. En cuanto a su régimen fiscal, la titularidad compartida en sí no es sujeto pasivo del IRPF, porque no es una persona física, evidentemente. Se trata de un ente sin personalidad jurídica y, por tanto, de tributar conforme al régimen especial de atribución de rentas. Por consiguiente, cada componente de la titularidad compartida debe declarar las rentas que obtiene por la explotación agraria, que, como decía, es el 50% de las rentas generadas por la explotación en régimen de titularidad compartida. Es una figura, por tanto, que permite la tributación separada en el IRPF, algo que, como se ha venido diciendo, refuerza la libertad económica de las mujeres. La titularidad compartida, eso sí, deberá practicar e ingresar las correspondientes retenciones e ingresos a cuenta, pero serán los titulares, es decir, los cónyuges o los miembros de la pareja de hecho, los que en proporción a su participación en la explotación, que es el 50%, deben efectuar los pagos fraccionados. La titularidad compartida, eso sí, tiene obligación de presentar declaración informativa con el modelo 184 para indicar la imputación que corresponde a cada uno de los titulares. En cambio, la propia titularidad compartida sí que es sujeto pasivo del IVA y por tanto deberá tributar por este impuesto. Si se cumplen los requisitos para la aplicación del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, no tendrán que presentar declaraciones del IVA. Pero en caso de que renuncien a ese régimen especial o tengan que tributar en el régimen general, pues deberán presentar la pertinente liquidación del IVA repercutido y soportado, así como las declaraciones informativas que sean necesarias. No tiene que tributar, desde luego, por el impuesto de sociedades porque no es una sociedad. Además, si los titulares de la explotación en régimen de titularidad compartida cumplen una serie de requisitos que vienen establecidos en la propia Ley de Titularidad Compartida y en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995, la titularidad compartida tendrá la consideración de explotación prioritaria. Quizá resultaría más lógico que la titularidad compartida, por el mero hecho de serlo, se considerase una explotación prioritaria per se.
sin necesidad de que haya que acreditar ulteriores requisitos. En cualquier caso, una vez que la titularidad compartida es considerada una explotación prioritaria, va a facilitarse la obtención de importantes beneficios fiscales, sobre todo en materia de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como en lo que se refiere al impuesto de sucesiones y donaciones. Desde la perspectiva del gasto público, el artículo 11 de la Ley de Titularidad Compartida establece que las ayudas y subvenciones asociadas a la explotación de la titularidad compartida corresponderán por mitad a cada uno de los cónyuges o miembros de la pareja. De igual modo, cada uno de ellos tendrá la consideración de beneficiario directo de las ayudas relacionadas con la PAC. Asimismo, en esta materia de las ayudas y las subvenciones, es especialmente relevante el artículo 12.3 de la Ley de Titularidad Compartida, que mandata, que insta a la Administración General del Estado a beneficiar a las titularidades compartidas en las bases reguladoras de subvenciones con un trato preferente, que se traduce en un incremento de la ponderación o la puntuación en los criterios objetivos para el otorgamiento de estas subvenciones y ayudas públicas. De hecho, existe un programa específico del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de concesión directa de subvenciones a favor de estas explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida. Aterrizando en el ámbito de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, pues sin duda alguna es la comunidad autónoma en la que este tipo de explotaciones agrarias ha adquirido una mayor notoriedad. Hablamos de que tenemos un 46% del total de titularidades compartidas que hay en España. El territorio de Castilla y León, como sabemos, se caracteriza por la ruralidad. Es un territorio muy extenso, que tiene una escasa densidad de población y, por tanto, es favorecedor de que, en primer lugar, haya muchas explotaciones agrarias. Pero es que además el modelo de propiedad agraria en Castilla y León suele traducirse en pequeñas explotaciones, frente al modelo, podríamos llamar, latifundista del sur de España, sobre todo Andalucía, que se caracteriza por grandes explotaciones. En Castilla y León, como digo, hay pequeñas explotaciones agrarias. Por tanto, mientras que en Andalucía, por ejemplo, puede ser que los cónyuges o las parejas de hecho puedan preferir directamente constituir una sociedad de responsabilidad limitada, en Castilla y León, como quizá los matrimonios, las parejas de hecho, no dispongan del capital necesario para constituir una sociedad limitada, pues prefieran constituir una titularidad compartida. A pesar de este relativo éxito, entre muchas comillas, su número es aún sensiblemente muy reducido. Decíamos que en Castilla y León tenemos un total de 729 explotaciones en régimen de titularidad compartida, pero es que tan solo 3 provincias superan el centenar. León con 223, Salamanca con 117 y Burgos con 104. Y aún así son las 3 provincias españolas con mayor cantidad de titularidades compartidas. Castilla y León, como siempre dice nuestra querida profesora Ángela Figueruelo, ha sido una región pionera en lo relativo a la igualdad entre mujeres y hombres. Buena prueba de ello es el artículo 14 de nuestro Estatuto de Autonomía, que señala expresamente que los poderes públicos de la comunidad autónoma de Castilla y León promoverán acciones positivas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otros ámbitos, en el medio rural. En Castilla y León no se ha promulgado a fecha de hoy un estatuto de la mujer rural, como sucede en otras comunidades autónomas, pero ello no es óbice para que la Administración Autonómica castellano y leonesa fomente la creación de titularidades compartidas, en cuanto que es una medida de acción positiva que visibiliza el trabajo de las mujeres en el campo y por tanto responde al mandato de este artículo 14 de nuestro Estatuto de Autonomía. Es más, la propia Ley Agraria de Castilla y León, la Ley 1/2014 de 19 de marzo, en su artículo 10, insta a los poderes públicos de la comunidad a desarrollar actuaciones que promuevan la constitución de titularidades compartidas como medida que promueva y favorezca la igualdad real y efectiva y la participación de la mujer en el sector agrario. Pues bien, una vez que se han inscrito en el registro de explotaciones de titularidad compartida de Castilla y León estas explotaciones agrarias, pues van a poder acceder a ayudas públicas y subvenciones, tanto estatales como autonómicas. Sin embargo,
es necesario que la Administración autonómica también acometa medidas de carácter tributario que incentiven la constitución de titularidades compartidas mediante la introducción de beneficios fiscales. Así pues, por un lado, hay que señalar que la Ley Agraria de Castilla y León contempla la posibilidad de imposición de contribuciones especiales como consecuencia de la realización de obras en materia de infraestructuras agrarias por parte de la comunidad autónoma. Y se contempla a este respecto una bonificación de hasta el 20% de la cuota total a satisfacer por jóvenes agricultores que sean agricultores a título principal. ¿Por qué no? Sería interesante a este respecto extender esta posibilidad de obtener una bonificación de hasta el 20% para las titularidades compartidas. De igual modo, resultaría acorde con este planteamiento introducir una deducción en la cuota autonómica del IRPF. Esta deducción permitiría a los contribuyentes que hayan constituido una titularidad compartida deducirse un porcentaje de los gastos destinados a la adquisición y a la mejora de las explotaciones agrarias en régimen de titularidad compartida. Este porcentaje podría ser, por ejemplo, del 15%. Si realizamos una especie de paralelismo con la deducción autonómica por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual por jóvenes en el medio rural, es decir, podemos introducir una deducción que beneficie las titularidades compartidas y ese porcentaje podría ser, por ejemplo, del 15%. En definitiva, desde el ámbito de la fiscalidad se deben adoptar medidas que fomenten la creación de nuevas titularidades compartidas y que también incentiven a los matrimonios y a las parejas de hecho que las hayan constituido a mantener esa titularidad compartida, puesto que queda plenamente demostrado que es una figura que permite la integración plena de las mujeres en el ejercicio de las actividades agrarias. Es necesario que los poderes públicos apuesten por la promoción de esta figura y que consigamos avanzar hacia una mayor igualdad entre mujeres y hombres en el mundo rural. Muchas gracias.